Ahí donde están, hacemos la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Repiten después de mí. Te pedimos, Señor, nos abras la mente y el corazón, para que aprendiendo tu palabra, te podamos amar por encima de todas las cosas. Y todo lo que aprendamos hoy, lo pongamos siempre al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lección de hoy se llama la lectura de la Biblia. Cómo leer la Biblia, cómo empezar a leer la Biblia, qué significado tiene para nosotros leer la Biblia, en qué nos puede ayudar la lectura bíblica, en qué nos puede beneficiar. La Sagrada Escritura, la Biblia, pues es la palabra que Dios quiere comunicar al hombre, a nosotros, a la humanidad entera. Palabra que ha comunicado desde el origen, desde la creación del mundo. La palabra se ha venido manifestando de muchas maneras, dice la carta a los Hebreos. De diferentes maneras nos ha hablado Dios a nosotros. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra tiene ciertas características bien importantes. Palabra con mayúscula, ¿no? Ya saben ustedes que palabra se dice dabar en hebreo, logos en griego, verbum en latín y en español palabra. Esta palabra tiene características bien importantes, bien interesantes. La primera de ellas, la primera característica es que es una palabra creadora. Si usted abre la Biblia, ya en el primer capítulo, en el primer versículo, empieza a crear las cosas. ¿Con qué empieza a crear las cosas Dios? Con la sola palabra. No hay otro elemento existente ahí. Incluso se repite constantemente la frase, dijo Dios. Dijo Dios que se separen las aguas de abajo con las aguas de arriba. Y así ocurrió. Dijo Dios, vamos a hacer los animales que se arrastran por el fuego, los que surcan los cielos, los que viven en el agua. Hasta que culmina diciendo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hombre y mujer los creó. Entonces, lo primero que es la palabra es creadora. Crea. Fíjese, tanta fe tiene el hombre en la palabra creadora que los magos pretenden crear por medio de la palabra. Dicen sus palabras mágicas a un sombrero, chirrín con chin, y sacan un conejo, ¿verdad? Abra cadabra, patas de cabra. O sea, ellos pretenden con la palabra también crear. Nosotros también con las palabras creamos, creamos un mundo imaginario cuando prometemos cosas que no vamos a cumplir. Los políticos nos lavan el coco así bonito, ya casi no, pero de todos modos seguimos escuchando el canto de las sirenas, ¿no? Cuando estaba yo jovencito, como de unos 17, 18 años, ahí en mi colonia, allá en Gómez Palacio, llegaron como unos 200 trabajadores a un campo baldío, lo limpiaron, le pusieron pasto, pusieron árboles, como en 2 horas hicieron eso. Pusieron columpios, resbaladeros, y yo estaba anonadado viendo todo eso. Pusieron un templete y se empezó a juntar la gente porque ese lote baldío lo dejaron preciosísimo. En eso llegó un helicóptero y se bajó ahí. Se salió un chaparrito del helicóptero como este tamaño, se subió al templete, se me quedó viendo y me dijo, yo soy Carlos Salinas de Gortari, tu amigo,
Dije, este es el Mesías. Este es al que estábamos esperando. No tenemos que encontrar a otro. Se quedó como unos 20 minutos ahí, dijo un discurso, se subió al helicóptero y se fue. Inmediatamente empezaron a quitar los árboles, el pasto, los resbaladeros y todo. No, dije, salió igual que los otros Era la palabra que crea, o sea, que crea ese mundo. La segunda característica que tiene la palabra, no sé si más importante que la primera, dos, es que la palabra transforma. Cambia la realidad la palabra. Usted tiene un gran poder en la palabra. Tenemos un gran poder en la palabra que a veces lo hemos olvidado. Con la palabra nosotros podemos transformar a las personas. Con la pura palabra podemos hacer sentir bien a una persona. El novio hace sentir bien a la novia por medio de la pura palabra. Y la novia hasta voltea los ojos no, sí tiene razón, este es el príncipe azul. Por la pura palabra. Transformamos a lo bien y transformamos al mal también. Si hablamos palabras buenas, palabras que elogien, palabras que exalten la naturaleza de las personas, pues la persona nos va a devolver ese mismo bien. Pero si la tratamos mal, si le hablamos mal, si le gritamos, si la maltratamos, igual la vamos a transformar. El esposo cuando le dice a su esposa, qué guapa amaneciste, mi amor, qué rico te quedó la comida, ¿no? Yo siempre me gusta contar una anécdota. Cuando estaba en la medalla, me invitó un matrimonio a comer a su casa y ya terminamos de comer y le dice el esposo a la esposa, mi amor, qué rico te quedó la comida, qué maravillosa la comida. Yo, oiga, pues ¿qué le sirvieron a usted? Porque la mía no estaba tan buena. Pero la señora, al verse halagada, pues, hombre, se ponía así la señora, o sea. Pero si le dice, qué fea amaneciste, te pareces a la chimoltrufia, pues se la está echando encima, ¿verdad? O sea, eso es lo que tiene la palabra, transforma. Cuando el sacerdote está consagrando, la consagración es por medio de la palabra. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Va transformando por medio de la palabra. Los invito a que cuando sea la misa crismal, que es el año que entra para Semana Santa, se fijen cómo el obispo bendice los óleos, pero sobre todo cuando consagra el santo crisma. Se bendice el santo óleo y se bendice el óleo infirmorum, pero el óleo crisma, el santo crisma, ese se consagra y lo tienen que destapar y él le habla con la palabra, le sopla mientras le revuelve con una cucharita. Esa es la palabra que transforma. Ya no es aceite cualquiera, ahora se transformó en un crisma. El pan que ofrecemos nosotros en la misa, después de las palabras de la consagración, ya no es un pan cualquiera, ahora ya es el cuerpo de Cristo. El vino que consagramos ya no es un vino, ahora es la sangre de Cristo. Y 3, la palabra une. Esta última cualidad de la palabra es bien importante para nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros los católicos, porque para el mundo protestante la palabra está dirigida a las personas, a cada uno de nosotros, a los individuos. O sea, usted cuando se encuentre con un protestante, él lo va a invitar a que usted lea la Biblia. Usted lea la Biblia en su casa. Lea la Biblia en su casa. Usted interprete la Biblia en su casa. Usted hágalo usted solo, individualmente. Sí se puede hacer esa lectura, ahorita lo vamos a ver. Sí se puede hacer esa lectura, pero esa no es la lectura original de la Sagrada Escritura. La lectura original de la Sagrada Escritura es que una, es que vincule, es que nos que hagamos religión,
que nos liguemos. Eso significa la palabra religión. ¿Qué significa? Ligarnos los unos a los otros. O sea, acompañarnos, eso significa religión. Hacer una sociedad. Esta cualidad de la palabra que une no es a capricho ni a voluntad de cada uno de los que escuchan la palabra, no, es que la palabra tiene la facultad de reunir a las personas. El pastor, cuando le habla a su oveja, la oveja atiende a la voz del pastor, porque conoce la voz del pastor, conoce la palabra del pastor, entonces se congregan a su alrededor. Mi papá tenía muchas chivas, 200 o 300 chivas, mi papá. Cuando nos metíamos mis hermanas y yo al corral de las chivas, corrían las chivas, se espantaban, se iban. Pero cuando entraba mi papá al corral de las chivas, se le amontonaban como si fuera Luis Miguel. Sí, de veras, se le ponían así alrededor y a todas las abrazaba y las acariciaba. A nosotros ni nos pelaba, pero a las chivas sí. Sí. ¿Por qué iban las chivas con él? Porque lo conocían, porque él es el pastor. Él une, por medio de la palabra, une a las ovejas. El Señor Jesús, por medio de su palabra, nos une a nosotros. Por eso, la Sagrada Escritura debe de ser siempre un libro que esté abierto. La Biblia siempre tiene que estar abierta, siempre, porque es la palabra que sale al encuentro del hombre. Debe ser abierta, leída, escuchada y actualizada. Debe de estar abierta, porque una Biblia cerrada pues no sirve absolutamente para nada. Una Biblia decorativa no sirve para nada. Antes había unas bibliotas grandototas, ¿sí se acuerdan? Guadalupanas, así bien bonitas, con ilustraciones y todo. Pero si no se leía, pues ¿para qué servía eso? Había enfrente de mi casa un señor, Gervasio, que tenía a su hijo Venancio, que le pegaba todos los días a las 6 de la tarde, exactamente a las 6 de la tarde, todos los días. A mí también me pegaban todos los días, pero no tenían horario conmigo, cualquier ratito que se les ocurriera. Pero a Venancio no, a Venancio, incluso pasaba la gente y decían, oigan, ¿a qué hora son? Pues no son las 6, no le pegan a Venancio. Lo agarraban de reloj, ya. Todos los días sin falta. Yo me sentaba enfrente en una piedra, ya veía que lo golpeaban y ya se venía, ¿qué? ¿Ya te pegaron? Sí, vamos a jugar. Y nos íbamos a jugar. Un día, un jueves, no le pegó el papá. Y yo, oye, ¿no te van a pegar ahora? No, es que no está mi papá. ¿Y dónde está tu papá? Se fue a la escuela. ¿A la escuela? Oye, está muy grande tu papá para ir a la escuela. A la escuela de la Cruz. Es un movimiento para puros hombres católicos rudos, de campo, albañiles así fuertes. Y se fue y se encerró jueves, viernes, sábado, el domingo llegó como a mediodía. No, que ahorita le va a dar macizo, tiene 4 días de descanso. Y ahí estaba yo sentadillo. Y a las meras 6 sacó una silla, sacó 2 sillas, se sentó él en una, Venancio en la otra, y sacaron un librón de esas Biblias que les digo, grandototas. Y empezó a leerle Venancio desde el Génesis, la Biblia a su papá. Su papá no sabía leer, Gervasio no sabía leer. Leyeron media hora, cerraron el libro, se vino Venancio, ¿qué estás haciendo? Dijo, no, pues dice mi papá que es el libro de Dios. Y le dije yo, pues sí ha de ser porque está bien grandotote. Y así en lugar de pegarle a las 6, sacaban 2 sillas, se sentaban los dos y le leía la Biblia. Mató 2 pájaros de un tiro. La leyó Venancio y la escuchó don Gervasio. Pero a lo que iba era a la Biblia grandotota.
Hoy hay Biblias de todos los tamaños, colores y sabores, de todas las traducciones que ustedes quieran. Pero debe de estar la Biblia abierta. Debe de ser leída cuando yo ejerzo, pero también debe de ser escuchada. Si yo tengo que escuchar qué Él me quiere decir a mí, la Sagrada Escritura. En este día muy especial, ¿no? Llevar un orden en la lectura. Muchos protestantes la abren al azar. A ver qué Dios me quiere decir hoy. Y un día le salió a uno, y Judas se ahorcó. Debe de ser actualizada porque la palabra de Dios siempre es actual. O sea, siempre es presente. Aquí, el hoy. Hoy que escuchamos la carta a los Efesios, esa carta escrita 1950 años antes de nuestra era, y cómo nos habla del amor de Dios tan actual, tan profundo, tan alto, tan ancho, cómo nos prepara en el Evangelio, hablándonos de ese fuego que viene a traer Jesús. Y es que la palabra siempre es actual. Miren, cuando uno conoce a una persona, trata de impresionarla, porque la primera impresión nunca se olvida. Un chavalo cuando quiere impresionar a su novia con la que tiene la primera cita, pues es capaz hasta de bañarse, ponerse unas botas picudotas, un gorro con un alacrán de este lado y llegar ahí bañado. La muchacha también es capaz de pintarse, de arreglarse, de ponerse los mejores aretes, de pintarse los labios. Unas parecen hasta casas de Infonavit nuevas, ¿verdad? Bien pintadotas así. Y se juntan y se impactan, pero si esa relación se vuelven a ver al siguiente día, ya al siguiente día ya no se impactan tanto, ni al tercero, ni al mes, ni al año. Ya a los 5 años ya ni se bañan los dos, o sea, ya como salga. Y si se casan, es peor, ¿eh? Yo nunca me he casado, no tengo esos malos pensamientos, pero ustedes que están casados sí deben de saber de esto. Si se casan, la decepción llega a lo máximo. Ella ronca y lo quiere morder en la noche, y al otro le huelen las patas, y no, y en tiempos de lluvia se oye la tronadera, y eso es tremendo. Se va desilusionando cada vez más. En cada encuentro se va desilusionando cada vez más. Con Jesucristo ocurre todo lo contrario. Con Jesucristo cada encuentro es nuevo. Cada encuentro nos ilusiona. Cada encuentro es un encuentro renovado. Como si lo estuviéramos escuchando por primera vez. Cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que tenemos contacto con Él, es nuevo. Por eso Jesucristo es el hombre nuevo. En las primeras comunidades, cuando eran perseguidos los cristianos, pintaban un 8 en los lugares donde se iban a reunir, porque Jesucristo es el 8º día. Nosotros sabemos que la semana tiene 7 días, pues Jesús es el nuevo día, es otro día más. Después ese mismo 8 lo hicieron, le quitaron la parte de arriba y lo pusieron al revés, así, y le pusieron un icti, el pez, pero nació como el 8, como el nuevo día que nace de lo alto. ¿Cómo podemos leer la Biblia? De 3 maneras, viene ahí en sus libros. 1, de manera personal. Yo la leo, yo la entiendo, yo la escucho, yo la disfruto, yo veo cómo vamos avanzando en nuestra lectura. Ahorita les digo cuál es la manera ideal de leerla. 2, en grupo, o vamos a decirle aquí mejor comunidad. Nos juntamos entre varios, leemos un pasaje, escuchamos qué piensa cada uno de los que estamos reunidos sobre el pasaje, porque esta lectura, la personal, es muy pobre. ¿Por qué es muy pobre? Porque nada más es lo que yo entiendo.
O sea, lo que yo comprendo. Esta se va enriqueciendo más porque aquí ya otros me van dando una orientación diferente de lo que acabamos de leer. Yo no había pensado en eso. No había pensado que pudiera funcionar eso. Y la tercera, que es la mejor, la lectura litúrgica. ¿Cuándo ocurre esta lectura? En misa, ¿no? Cuando venimos a la Eucaristía, ya no es una lectura personal, ya no es lo que yo entiendo, tampoco aquí es lo que entiende la comunidad. No. Ya aquí en la lectura litúrgica es lo que Dios me quiere decir a mí. Es como se debe de entender la explicación, la interpretación del texto de manera litúrgica. Esta es la parte ideal de la lectura bíblica. Aquí es donde se desarrollan plenamente las lecturas bíblicas, en la lectura litúrgica. Los libros de la Biblia no se hicieron para leerse individualmente, no, es la historia de un pueblo, es la historia de nuestro pueblo, del pueblo sacerdotal, el que está reunido aquí, de la nación santa, de la estirpe elegida, es nuestra historia. Si usted lee la Sagrada Escritura, hay muchas ocasiones en que en la misma Sagrada Escritura se narra cómo se lee la Escritura y el pueblo se llena de fervor, se llena de emoción. Cuando en los libros de Esdras, de Nehemías, se encontraron los libros de la ley y empezaron a leerlos, la gente empezó a llorar porque pensaban que ya se habían perdido los libros, que ya no los iban a encontrar, que jamás iban a poder volver a hablar con Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia, ellos los conocen como la Torá o la ley, que son los más importantes para ellos. Y entonces ahí empiezan hasta a llorar. Ya en los evangelios, Lucas en el capítulo 4, en el versículo 16, nos narra cómo un sábado llegó Jesús a la sinagoga y tomó el rollo del profeta Isaías y se puso a leerlo en medio de la asamblea de la sinagoga. Y hay otros pasajes más. Recuerdo aquel pasaje del eunuco etíope que va en una carroza leyendo el pergamino del profeta Isaías. Se le acerca a Felipe corriendo en la carroza y le dice: sí vas entendiendo lo que lees. Y le dice: y si no me lo explica nadie, ¿cómo lo voy a entender? Y se sube al carruaje, se lo explica, se convierte y le dice: ¿qué hace falta para creer en tu Dios? Que te bautices. ¿Y me puedo bautizar ahorita? Pues nomás ve a pláticas prebautismales y ya, consíguete unos buenos padrinos y te puedes bautizar. Y se bautiza. Hace 2 domingos escuchábamos cómo Pablo le decía a Timoteo: agarra la palabra de Dios, que es buena para corregir, para exhortar, para educar. La palabra de Dios es para eso. ¿Cómo debemos empezar a leer la Sagrada Escritura? Los que saben, por ejemplo, Junco Garza, el autor del libro que ustedes tienen, dice que tenemos que empezar a leer los evangelios. Y entre más empecemos a leer los evangelios, por el más breve, por el más sencillo, el evangelio de Marcos. Eso es lo primero que tenemos nosotros que leer. El primer evangelio que tenemos que leer, o el primer libro de la Sagrada Escritura que tenemos que leer. Muchos lo llaman el evangelio de los niños. Cuando estudia uno teología bíblica, le enseñan a uno el problema de la CAI, de esta letra. Esta letra significa I, es una Y, CAI. El evangelio de Marcos está lleno de esta letra. Por eso le llaman el evangelio de los niños. Si usted mete a un niño, ¿a qué le diré? A un circo. Vamos a imaginarnos que usted mete a un niño a un circo y se está el niño ahí 1 hora en el circo y sale el niño entusiasmado, alegre, contento, y usted le pregunta: oye, ¿qué viste ahí adentro del circo? Y el niño empieza hasta a moverse como el Chavo del Ocho, ¿verdad? No, estaban los camellos y los caballos y los payasos y los cirqueros y
Y Marcos siempre va a estar diciendo y. Y Cristo y Jesús se fue al Jordán y fue bautizado y descendió. Y siempre va a estar diciendo porque utiliza mucho la letra kai, que es la letra griega que significa y. Por eso es bien sencillito el Evangelio de Marcos. Recuerden que el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y empieza el Evangelio de Marcos hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza. Una vez que terminemos el Evangelio de Marcos, así, empezaremos por el Evangelio ya sea de Lucas o de Mateo. No hay ningún problema con esos dos. El último Evangelio que tenemos que leer es el Evangelio de Juan, porque ese Evangelio es muy profundo, muy difícil de entender. Cada uno de ellos está identificado con una figura. La figura de Juan pues es un águila, ¿no? Un águila que vuela alto, que usa un lenguaje muy elevado. Por eso es el último evangelio que se pone por escrito. Tiene 21 capítulos, menos que el de Mateo, ¿no? El de Mateo es el más largo. Bueno, no es el más largo, es el que tiene más capítulos. Tiene 28 capítulos. El de Lucas, aunque tiene menos, es más largo que el de Mateo. Lo que pasa que los capítulos de Lucas pues son muy largos. Algunos de ellos tienen hasta 70 versículos, 71 versículos, y los otros no, son más cortitos. Si usted va a misa, esta es la cuestión litúrgica. Si usted va a misa todos los días, en 2 años, es como si hubiera leído toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque los años en la liturgia se dividen en 2, año par y año impar. Entonces, un año se leen las lecturas de los pares y otro año se leen las lecturas de los impares. Por ejemplo, hoy estamos en el 2022, es un año par. Ahorita estamos leyendo las lecturas pares. Pero si usted va a misa los domingos, nada más va los domingos, en 3 años tiene un panorama casi completo de la Sagrada Escritura, porque los años se dividen en 3 partes, se dividen en ciclos. Ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y entonces ahí tenemos todo el panorama completo. En el ciclo A leemos a Mateo, en el ciclo B leemos a Marcos, y ahorita estamos en el ciclo C, estamos leyendo a Lucas. Y a lo mejor se puede preguntar usted, ¿verdad? Pero como no son preguntones, yo les digo, aunque no pregunten. Y el Evangelio de Juan, ese siempre se lee en toda la cincuentena pascual y en fiestas así muy especiales también. Lo dejan para eso ahí en especial. En la cincuentena pascual también leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, casi lo leemos completo, enterito. Y vamos variando todos los salmos. En algunas ocasiones pues no leemos un salmo, leemos la parte de un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento a manera de salmo. Lo dividen en estrofas y le ponen un estribillo y se lee como si fuera un salmo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si quiere borrar el chito. No, se refiere al año. 2022 es un año par. ¿Cómo se dividen las lecturas? Los liturgistas las dividieron así para que se completara la lectura completa de la Biblia. No tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, por ejemplo, el año par habla de los libros históricos del Antiguo Testamento. El año impar habla de los profetas, de los libros proféticos, y así se van, pero no tiene algo especial, que ellos así lo dividieron para que se tuviera un panorama completo de la lectura de los libros, así como los ciclos A, B y C.
A veces está bien, ¿cómo les diré? Está bien interesante eso, porque por ejemplo puede ser el ciclo A el año par, pero para la siguiente vuelta va a ser el año A y el ciclo A y el año impar, exactamente. Y entonces usted va leyendo un evangelio con una lectura que no había leído. Por eso a veces nos parece decir, eso no lo había escuchado yo, o sea, porque está haciendo juego de manera diferente. Están tan estructuradas las lecturas que siempre en la primera lectura, en los domingos sobre todo, siempre en la lectura, la primera, coincide con la lectura del evangelio. Están tan estructurados, tan bien estructurados, que siempre hace juego la primera lectura con el evangelio. Y la segunda lectura, que casi siempre es de las cartas católicas o de Pablo o de alguno de los apóstoles, esa siempre lleva un ritmo independiente, sola, lleva como una dirección aparte de las otras lecturas. Puede ser que algún día coincidan, pero no están estructuradas para que coincidan siempre. ¿Sí? Muy bien. En la palabra, aquí el Padre nos pide hacer un ejercicio para descubrir qué tan atentos estamos a la palabra. Y nos pide leer del Evangelio de Lucas, el capítulo 10, del 25 al 37. Y entonces, cuando leamos eso, allí vamos a tener que ver una cosa: personajes. Dice el Padre que leamos, por ejemplo, si todos traen la Sagrada Escritura, vamos a leer ahí ustedes, léanlo personalmente, y luego cuando lo terminen de leer, vamos a ver estas situaciones. Así se desmenuza un texto para sacarle jugo al texto, por ejemplo, para armar una homilía, para armar una reflexión, para armar un tema. Se lee 2 o 3 veces el texto. En este caso es el capítulo 10, y luego vamos a ver cuáles son los personajes que existen en esa historia, quiénes son, cuántos son, cuál es la situación de esos personajes, qué papel están jugando en esa situación en la que están, dónde están. Están en un bosque, en un jardín, en un desierto, en un camino, en una quebrada, bañándose, no sé. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué se comentan ellos? ¿Qué platican? ¿Qué es lo que se dicen? Y hacemos una conclusión. Primero, ¿cuáles son los personajes? ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Un maestro de la ley? ¿Quién más? ¿Jesús también? Luego, ¿quién? No oigo. A un levita. ¿Un sacerdote? Luego, ¿quién más? El herido. ¿Quién más?
¿O ya son todos? Ah, el dueño del hostal. ¿Son todos? Aquí está el sacerdote. Y si no completan con ese, aquí estoy yo. Muy bien, esos se nos estaban pelando, ¿eh? No, pues de hecho se pelaron, ¿eh? Son el caballo, no, ese es de otra onda. Son todos esos. Fíjense, ¿en qué situación están cada uno de ellos? ¿Cuál es la situación del maestro? ¿Cuál es la situación de Jesús? ¿Cuál es la situación del levita, del sacerdote, del samaritano, del herido, del dueño, de los asaltantes? ¿Qué está haciendo el maestro con Jesús? Pero no le está preguntando de buena fe. Le quiere poner una trampa, ¿no? Para ponerle una trampa le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Entonces, Jesús responde a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación del levita? Pasar, ¿no? O sea, cerrar los ojos ante una situación que lo está cuestionando, cerrar los ojos ante una situación que le exige a él actuar y no hace nada. O sea, se pone una venda en los ojos. De esto hay mucho en nuestro mundo, en la actualidad, muchísimo de esto. Y no crean que con personas ajenas, no, en nuestras casas, en nuestros hogares. Hay muchas mamás, por ejemplo, que tienen problemas con el alcoholismo de sus hijos y no se dan cuenta. Bueno, sí se dan cuenta, pero pasan de largo como el levita. Mamás que saben que sus hijos se drogan y se ciegan, o sea, no quieren actuar. ¿Cuál es la situación del sacerdote? Igual que la del levita. ¿Cuál es la situación del samaritano? Este sí se quita la venda. Este sí no tiene ningún problema. Estos puede ser que tengan puntos a su favor, ¿no? O que la situación de ellos sea atenuante. Si se detiene el levita a ayudar al samaritano, va a quedar impuro y ya no va a poder celebrar en el templo. Entonces, él quiere celebrar en el templo, él quiere seguir celebrando en el templo. El sacerdote tiene la misma situación. Si se detiene con el herido, va y lo toca, se llena de sangre, pues va a tener que purificarse, o sea, va a quedar impuro. Este amigo, el samaritano, le vale, pues es un chivo sin mecate, o sea, ese no tiene normas, ni tiene que darle cuentas a nadie. Por eso se baja y toca al herido. No solamente lo toca, lo sana, ¿no? Dice ahí que vendó sus heridas, lo subió al caballo, se lo llevó al hostal. O sea, se compromete con su hermano que ni conoce, ni sabe quién es. Posiblemente en la exhortación apostólica Fratelli Tutti, el Papa Francisco desmenuza toda la parábola del samaritano de este. Y dice el Papa Francisco, el samaritano no le tiene miedo a los asaltantes, o a lo mejor sí les tiene miedo, pero le tiene más amor al que está ahí herido, ¿no? El mismo herido, pues él no se sabe ni quién es, ni de dónde es, ni cómo llegó allí, ni qué llevaba, ni si lo robaron o era una venganza personal, ¿verdad? O a lo mejor era un chofer de la combi que alguien se quiso vender de él. El dueño del hostal también se comporta con generosidad, ¿no? Si ha sido otro, le dice, no, llévate a tu herido, yo no lo quiero aquí, no quiero problemas con él, peligro y se muera.
¿Y qué voy a dar cuentas? Y los asaltantes que no les interesa nada y se van. ¿En dónde ocurre eso? ¿En qué lugar? Entre Jerusalén y Jericó. Allí, en ese camino que era muy peligroso. ¿Qué se dice ahí? ¿Quiénes hablan? El maestro y Jesús empiezan hablando. Luego después hay como un monólogo de Jesús solo, ¿no? Y le presta la voz al samaritano que se comunica con el dueño del hostal. Y son palabras bien dulces, llenas de sentido, que nos transforman a nosotros nuestra manera de pensar, fíjense, que esa es la intención de leer, de escuchar la palabra, que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. ¿Cómo piensa el mundo de hoy en su individualismo? Pues, ¿yo qué tengo que ver con ese herido? O sea, yo no tengo nada que ver con él. El día que me hieran a mí, pues entonces sí, pero... O el día que hieran a uno de los míos, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos. Pero, pues no, yo no conozco a este amigo, yo no sé quién es. Yo no me voy a meter en problemas ahí por él. ¿En qué concluimos? ¿Cuál es la conclusión? Porque así invita Jesús al maestro, ¿eh? ¿Cómo termina ese diálogo? ¿Quién crees tú que se portó como prójimo? Fíjese cómo le cambia todo el sentido Jesús a la palabra prójimo. Y el maestro de la ley no dice el samaritano, porque estos se odiaban. O sea, el maestro de la ley es incapaz de decir el samaritano es bueno, no dice así. El que tuvo compasión con él. Pues di el samaritano, hombre, no, porque tenemos prohibido decir eso. El que se portó como, el que tuvo compasión de él. Ese es el prójimo. O sea, cuando yo me arrimo a una persona para ayudarlo, yo soy el prójimo. Yo no voy a ayudar a mi prójimo. Yo me comporto como prójimo y ayudo al que está herido, al que está necesitado de mí. Entonces, ¿quién es? El diálogo original empezó con la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es mi prójimo? Así empezó el diálogo. Y Jesús concluye el diálogo devolviéndole la pregunta a él. ¿Quién se portó como prójimo? O sea, ¿quién se acercó al herido a ayudarlo? Pues el que tuvo compasión con él, el samaritano. Y así cambia nuestra concepción de ser. Porque puede ser que leamos la Biblia, la Sagrada Escritura, puede ser que la leamos, pero puede ser que así como la leamos, así nos quedemos, O sea, puede ser que por aquí entre y por acá salga. ¿Y qué dijimos al principio del tema de las características de la palabra? Que la palabra era creadora. O sea, debe de crearnos una mentalidad nueva. Era transformadora. Nos debe de transformar no solamente el pensamiento, sino también nuestros actos, la manera de ser nuestra. Y era también, la palabra unía, nos unía a todos. Y eso es lo que tiene la palabra. Antiguamente, la liturgia, pues yo creo que no hay nadie, ya quedan muy pocos, que la palabra se leía en las acciones litúrgicas, se leía en latín. O sea, toda la cuestión litúrgica era en latín, todo. Y eso tenía un gran sentido, porque el latín hoy todavía sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Católica. Todavía. Hay un permiso de usar el español, ¿verdad? La lengua vernácula en la Eucaristía, pero es un permiso. La Eucaristía se debería de celebrar en latín y sus partes en griego, porque tiene unas partes que son en griego. Sin embargo, para tener una mejor comprensión,
que ni comprendemos nada, ¿no? Pero ellos dicen que para tener una buena comprensión se dice en español. Pero les repito, cuando se hacía en latín era la unidad perfecta en toda la iglesia. La palabra que se pronunciaba aquí era la misma palabra que se pronunciaba en todos los rincones del mundo. Hoy todavía, pero la palabra ahora en español, pues no es lo mismo que en inglés, no es lo mismo que en alemán, no es lo mismo que en China o que en Japón. Hay algunas palabras de la liturgia y de la Sagrada Escritura que no sufrieron las modificaciones del lenguaje, o sea, que permanecen fieles. Estas palabras permanecen fieles en cualquier idioma, en cualquier idioma. Por ejemplo, la palabra amén. ¿Cómo se dice en inglés amén? Amén. ¿Y en alemán? Amén. ¿Y en chino? Amén. Pero suena igual. Esa palabra es hebrea y se conservó sin ningún cambio. ¿Cómo se dice aleluya? Exactamente igual. En inglés, en griego, en latín, en hebreo, en español. Son palabras que cruzaron el mar de la transformación sin que nadie las tocara. Y así hay muchas palabras que permanecen así como intactas, son como un santuario en donde nadie las puede modificar. De ahí en más hay otras palabras que sí sufrieron modificación. Hasta aquí llegamos hoy. ¿Tienen preguntas? Ahí vienen unas actividades. Mándeme. A los diferentes lenguas. Se quedó la misma estructura. Sí. ¿O no cambió la estructura de la Biblia? No. Lo primero que se tradujo, la primera traducción que se hizo del latín, bueno, a ver, vamos a hacer poquitito más para atrás, a ver si no nos alargamos tanto. San Jerónimo tradujo los 73 libros de la Biblia que estaban escritos en hebreo, arameo y griego. Estos los tradujo él al latín. A esto se le conoce como la Vulgata. ¿Por qué se le conoce con el nombre de la Vulgata? Porque el latín era el idioma vulgar o era el idioma del vulgo. ¿Quién es el vulgo? Pues todo el género mayate, ¿no? Nosotros somos el vulgo. ¿Para qué la tradujo San Jerónimo? Para que la raza la pudiera entender, para que la gente la pudiera leer. La gente no sabía hebreo, pues mucho menos arameo. El koiné, que le llaman griego en la Biblia, sí lo hablaba mucha gente porque era muy corrientote era un idioma de barrio. Pero el latín, pues era más todavía de la raza del pueblo. Entonces por eso se le puso la Vulgata. Existe otra traducción más antigua que esta, que se lo conoce con el nombre de los 70. Pero esta solamente tradujo los libros del Antiguo Testamento, no tradujo los libros del Nuevo Testamento. Y además los 70 los tradujeron al griego, al koiné. Pasaron los años y el primer libro que se tradujo al alemán fue la Carta a los Romanos. Esta fue la primera carta que se tradujo al alemán. Del latín
al alemán. Después de esa, de la carta a los romanos, empezaron a traducir muchos, todos los libros, hasta que se hizo la traducción a la lengua vernácula de cualquier país, de todos los idiomas. Pero esta fue la primera carta. ¿Quién la tradujo esta? La tradujo Martín Lutero. Esta carta es la que hace que Martín Lutero se rebele contra la iglesia, ¿no? Cuando la traduce al alemán, la traduce del latín al alemán. Y entonces Martín Lutero dice que nuestra naturaleza, cuando lee eso, dice que nuestra naturaleza no se quebrantó con el pecado original, sino que desapareció, o sea, murió. Esa es una gran diferencia entre nosotros los católicos y el mundo protestante. El mundo protestante piensa que el hombre es basura, que no es nada, somos nada. Como decía Cantinflas, al difuntito, ¿verdad? No somos nada. Y la Iglesia Católica no, la Iglesia Católica nosotros no negamos que con el pecado original, originante, nuestra naturaleza quedó quebrantada, o sea, lastimada. Pero hay algo en nosotros que todavía tiende a la divinidad, a la salvación, a Dios. Y si no existiera en nosotros esa tendencia hacia la salvación, hacia Dios, Dios se encarga de tender hacia nosotros. O sea, el amor de Dios no nos deja fuera de su salvación, de su camino. Estamos ahí en Él, insertos en Él. Somos como un injerto que estamos ahí. Y entonces algo nos toca de bondad. No sé si eso era lo que preguntaba. Sí, Carlos, ahí va el micrófono. Ah, sí, esta sí. Esta es de los hebreos. Sí, esta se tradujo. Es que se tiene uno que meter otra vez a la historia. Esta se tradujo, la Biblia de los 70 se tradujo para los mismos judíos de la diáspora. ¿Cuáles son los judíos de la diáspora? Los que huyeron de Jerusalén por una razón o por otra y se encontraron en Grecia, unos en Alejandría, otros viviendo en Egipto, en Babilonia, en Siria. Y entonces esos son los judíos de la diáspora. Para ellos se hizo esta traducción, porque ya muchos de ellos ya no hablaban hebreo, mucho menos arameo. ¿Cuáles son los mexicanos de la diáspora? Pues los que están en Estados Unidos. Esos son los mexicanos de la diáspora. Si antes, ahora ya los estamos reconociendo, ya les mandamos boletitas para que voten. Ya estamos bien. Muy bien. Las características aquí las pusimos. La buena lectura de la Biblia es: 1, leerla personalmente; 2, leerla comunitariamente; y 3, la mejor, la excelsa, leerla litúrgicamente. Esas son las 3. Una es personal, que les dije, o sea, y es lógico. O sea, si yo la leo, pues es muy pobre la lectura, porque nada más es lo que yo pienso, lo que yo digo. Y si no he leído otros libros sobre Sagrada Escritura, si no tengo conocimientos ni siquiera de la situación geográfica donde se escribió la Sagrada Escritura, pues está muy pobre. Hay un libro de Joaquín Jeremías que se llama La Jerusalén en tiempos de Jesús. Si lo ven por ahí, cómprenlo. Es maravilloso ese, porque ese libro narra cómo se vivía en tiempos de Jesús, cómo era el pueblo de Jerusalén, cuál era la moneda que se usaba, cuáles eran los rituales que ellos hacían, los mandamientos que los dirigían. Está padre. Joaquín Jeremías ni siquiera es católico. Joaquín Jeremías es protestante, pero es de los protestantes de academia. Los protestantes de academia son gente estudiada, son gente intelectual. En cuestiones teológicas y de Sagrada Escritura, ellos van metros adelante de nosotros, nosotros los católicos. No crean que nosotros somos los non plus ultra, no, esos tipos nos llevan. Y nos llevan porque son burros sin mecate. O sea, a ellos no hay quien los pare. Nosotros no. Nosotros los católicos tenemos una autoridad que nos dice: eso que estás escribiendo, pues no es bueno que lo escribas. Y como a ellos no los regula nadie, pues escriben hasta por debajo de la lengua, escriben todo.
y ellos van caminando. Hay protestantes finos, o sea, muy intelectuales, muy de calidad, que hasta da gusto platicar con ellos. No estos callejeros, esos son protestantes callejeros, esos, no, ni pierdan el tiempo con esa gente. O sea, muy bien, ¿qué más? Pero no son de esos protestantes estudiados que estudian mucho, se han convertido al catolicismo. Sí, cómo no, tenemos muchísimos. Por ejemplo, Hams, hay muchísimos. Ahorita se me viene a la memoria, hay un libro que se llama Surprises Truth, algo así en inglés, Sorprendidos por la Verdad, y narra como unos 8 casos de pastores protestantes que se han cambiado al catolicismo. Hay uno en Puerto Rico muy famoso, Fernando Casanova se llama, él es famosísimo, y él era bautista y se convirtió al catolicismo porque un día predicó sobre la Virgen María. Cuando terminó el culto, dijo, prediqué como si fuera católico. Y ya marchó desde ahí. Desde ahí marchó. Lo agarró la Virgen y lo sacudió. Sí. Muy bien. Ahí le dejamos. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que bonita noche.